habíamos estado en clase, ahora vamos a pasar al momento del seminario. Y el día de hoy contamos con la presencia de la doctora Fabiola Arias Muñoz. Ella es tecnólogo médico y es jefa de la sección de micobacterias del Instituto de Salud Pública de Chile. Y el día de hoy va a compartir con nosotros una presentación sobre micobacterias y resistencia a Mycobacterium tuberculosis. Sí, entonces los dejo, Fabiola. Veo que estás conectada. ¿Qué tal, Fabiola? ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Bueno, muy contentos de tenerte. Muy agradecidos porque hayas aceptado esta invitación. Los estudiantes son estudiantes de medicina de segundo año y estamos seguros que les va a venir muy bien la presentación que vas a realizar y estamos muy contentos de tenerte el día de hoy. Muchas gracias. Quiero chequear si se comparte la pantalla. Sí, en estos momentos podemos verlo. Muchas gracias. Bueno, como bien Estela les contó, la idea de hoy día es presentarles una información general sobre las micobacterias y sobre la resistencia a las micobacterias. La idea de esta clase es un poco presentarle aspectos generales de la tuberculosis y las micobacterias, luego enfocarnos un poco en su resistencia, qué pasa con este fenómeno de resistencia de las micobacterias, sobre todo Mycobacterium tuberculosis, y luego vamos a hablar un poquitito de un tema que me parece importante debido a toda esta cantidad de exámenes o test genéticos que han salido últimamente para el diagnóstico de la tuberculosis. Se han generado algunas dudas o algunos problemas, algunas discordancias entre los estudios fenogenotípicos que me gustaría también comentarles algo al respecto. Para comenzar, vamos a hablar de las características biológicas y el crecimiento de las micobacterias. Y yo creo que lo primero que tenemos que conocer o preguntarnos en realidad, ¿cuál es el origen de la tuberculosis? ¿En realidad es tan antigua como creemos? Y la verdad que en los últimos estudios, hay varios estudios, publicaciones, en los que han dicho que el origen del Mycobacterium complex, sobre todo, es bastante antiguo y ha acompañado al hombre durante muchísimos años. La verdad que la tuberculosis lleva con la especie humana alrededor de unos más de 3 millones de años. Siempre ha estado ahí el bacilo, pero muchos estudios han publicado de que en realidad no es la misma bacteria que conocemos hoy en día, sino que era un tipo de bacteria un poco más simple, como un precursor del Mycobacterium tuberculosis, y a través de una serie de mutaciones genéticas y una serie de eventos genéticos fue variando, conservando los genes, por supuesto, la estructura genética más conservada, pero teniendo distintas variaciones que le fueron confiriendo distintos tipos de bacterias. Y luego, obviamente, que esas bacterias, también con la llegada del hombre, con la necesidad de migrar del hombre, se fue distribuyendo por el resto del planeta. Hay una de las cosas que siempre se pregunta uno cuando habla de tuberculosis, es si la tuberculosis fue una zoonosis. Que en el fondo hay una teoría, o se explicaba, de que en el fondo las micobacterias ambientales, que están en el suelo, que están en el agua, por una presión biológica evolutiva, pasaron a los animales y dentro de los animales se formó el Mycobacterium bovis, y luego este Mycobacterium bovis, a través de la domesticación de estos animales, hizo que pudiera entrar en el hombre y en el hombre se transformara en Mycobacterium tuberculosis. Esta teoría en realidad se destruye con información también genética, en donde hablan de que hay un ancestro común de que es un Mycobacterium complex, y este Mycobacterium complex es el que se empieza a dividir, se empieza a multiplicar o a generar distintas especies de Mycobacterium del mismo complejo,
como por ejemplo el Canetti, el africano, el microti y el bovis, que en el fondo no es que el bovis generó el Mycobacterium tuberculosis, sino que este complejo Mycobacterium tuberculosis, esta bacteria que les dije anteriormente que era muy básica, muy simple, fue la que generó esta gran cantidad de bacterias del complejo Mycobacterium tuberculosis, y el Mycobacterium bovis fue entonces una de esas bacterias que generaron de este ancestro en común. Por lo tanto, la verdad que no podemos decir que la tuberculosis fue una zoonosis, sino que al contrario, es el hombre quien le traspasa la tuberculosis, en este caso a través del Mycobacterium bovis, a los animales. Ahora también es súper importante decirles y aclararles que la tuberculosis es la enfermedad infecciosa humana más importante en los últimos tiempos. La verdad que la cantidad de personas que ha matado la tuberculosis o ha enfermado la tuberculosis es muy, muy grande, es importante. Y además hay una cosa que siempre nos llama la atención, por lo menos a los que trabajamos en tuberculosis. ¿Cómo es que a pesar de que conocemos tanto a este microorganismo, que sabemos que es una enfermedad curable, desde hace más de 50 años sabemos que se puede curar, que además conocemos todos los fundamentos científicos para controlar la tuberculosis en la comunidad, no hemos logrado hacer ese control, y en muchos países la tuberculosis sigue siendo un problema de salud pública bastante importante. Por lo tanto, nos tendríamos que preguntar qué nos impide eliminar una enfermedad de la que conocemos casi todo. Y la verdad que cuando uno habla de la eliminación de la tuberculosis, uno tiene que entrar y entender en que existe una adaptabilidad entre dos especies que han estado juntas por todo este camino, en el fondo lo han recorrido juntos. Ustedes saben que la tuberculosis se ha encontrado en momias egipcias, momias incaicas, momias peruanas. En el fondo sabemos que la tuberculosis ha estado desde hace muchos años acompañándonos, y en el fondo es por eso que nos preguntamos por qué no la podemos eliminar. Y la verdad que es difícil eliminar especies que han convivido durante millones de años y que han desarrollado mecanismos de adaptación para enfrentarse el uno al otro. Por ejemplo, cuando hablamos de la adaptabilidad biológica de las micobacterias, vemos que hay características intrínsecas de este Mycobacterium tuberculosis que hacen que perdure más en el ambiente, en el ser humano, que lo vamos a ver un poquito más adelante, que también tiene unos mecanismos de defensa espectaculares para encontrar los macrófagos. En el fondo, esta bacteria entra y lo que hace es cambiarle todo su sistema al macrófago y hacer que el mismo macrófago se ahogue en un ambiente ácido. Por lo tanto, es bastante hábil para poder sortear o flanquear ese mecanismo de defensa de los macrófagos. También existe un mecanismo de selección con los antibióticos, con la resistencia a los fármacos, que es muy importante y que obviamente eso ha generado incluso una nueva epidemia de tuberculosis, que es la tuberculosis resistente o multidrogo resistente. Y también existe una adaptabilidad geográfica, porque por los fenómenos migratorios, la verdad que todos estos tipos de micobacterias, ya sea cuando partimos en África hace un montón de años atrás, que ahí se cree que partió la tuberculosis, todos estos fenómenos migratorios hacen que estos distintos linajes de tuberculosis, distintos tipos de linajes de Mycobacterium tuberculosis, viajen por el mundo y provoquen ciertos problemas en distintos tipos de poblaciones. No sé si ustedes conocen que hay una cepa especial, que es la cepa Beijing, que es una cepa que viene de China. Y esa cepa, en el fondo, cuando llega a ciertos lugares, se dice que es mucho más contagiante que otras cepas y que también genera más resistencia, y tenemos más casos de tuberculosis resistente cuando tenemos ese linaje presente en algunos de nuestros países. Para poder hablar de la enfermedad, para poder hablar de tuberculosis, y ustedes bien lo saben, hay que hablar de la cadena epidemiológica de la transmisión de una enfermedad, y en este caso vamos a hablar de la transmisión de la tuberculosis. Primero, tenemos que conocer al agente causal, después tenemos que reconocer cuál es el reservorio y la fuente de infección que tiene la tuberculosis.
cuáles son los mecanismos de transmisión de la tuberculosis y el huésped susceptible o no a enfermarse. Partamos conociendo las micobacterias. Las micobacterias, ustedes saben, pertenecen al reino de las bacterias, tiene un distinto filium, clase, etc., pero pertenece al orden de los actinomycetales y al suborden Corynebacterianae, y en ellos está el género Mycobacterium. Pero este género Mycobacterium no está solo. Este género, en el fondo, tiene una serie de acompañantes o familiares que se concentran en estos tipos de bacterias como la Gordonia, la Sacumurela, la Nocardia y el Rhodococcus, en los que son una serie de bacterias que tienen una gran cantidad de ácidos glicólicos y alto contenido de guanina citosina en su estructura de ADN. Por lo tanto, son bacterias mucho más complejas, son más difíciles de tratar incluso cuando uno trabaja en biología molecular. Pero son todas como parientes o que podemos encontrar, incluso ver en la baciloscopía, elementos ácido alcohol resistentes, pero que en el fondo no son micobacterias, sino que son algunas de estas bacterias que las acompañan en estas características bien especiales de ácidos micólicos en gran cantidad. ¿Cuáles son las otras características de las micobacterias? Primero tenemos que son bacilos levemente curvos o rectos, son aeróbicos, pero no aeróbicos estrictos. También pueden tener y pueden sobrevivir en atmósferas reducidas de oxígeno, y eso hace de que puedan sobrevivir en las distintas partes del pulmón y que obviamente les permite sobrevivir o estar en estado de latencia para después, en el momento más propicio, poder causar o no una enfermedad. No forman esporas, son inmóviles, pueden formar colonias que son lisas, pueden ser colonias rugosas, colonias pigmentadas o no pigmentadas, y algunas especies requieren de luz para formar pigmentos, y en esa la más característica es el Mycobacterium kansasi. Cuando hablamos de otras características de las micobacterias, por ejemplo, tenemos que utilizan amonio o aminoácidos como fuente de nitrógeno, glicerol como fuente de carbono, y algunas micobacterias son fastidiosas, como por ejemplo el Mycobacterium genavense o el Mycobacterium haemophilus, que en el fondo necesitan de otros elementos para poder crecer, como son la bactina, la hemina y otros compuestos férricos, en los cuales es muy difícil que podamos hacer una caracterización en el laboratorio con las herramientas que tenemos comúnmente, o sea, solamente con los medios de cultivo, ya sean líquidos o medios sólidos. También es estimulado por el CO2 y por los ácidos grasos, por eso es que en el fondo los medios de cultivo de las micobacterias utilizan yema de huevo, y su temperatura óptima de crecimiento es de 25 a unos 45 grados, donde esto es un rango donde crecen todas las micobacterias, ya sean las no tuberculosas y la Mycobacterium tuberculosis, pero nosotros sabemos que el complejo Mycobacterium tuberculosis crece entre alrededor de 35 a 37 grados, pero ojo que hay en algunos lugares donde tiene una temperatura mucho más alta, como cerca ahí de la parte más con mucho más calor en el fondo, en la parte del Caribe, pueden crecer el Mycobacterium tuberculosis a una mayor temperatura. Su crecimiento es lento, ustedes saben que comparado con otras bacterias, el tiempo de replicación es cada 20 horas, a diferencia de una Escherichia coli que, por ejemplo, es cada 4 horas. ¿Qué pasa con la caracterización de las micobacterias? Las podemos dividir nosotros en patógenas estrictas o oportunistas, y en las estrictas tenemos al complejo Mycobacterium tuberculosis y el Mycobacterium leprae. Este complejo Mycobacterium tuberculosis, que en el fondo es importante que conozcan esto porque hoy en día toda la parte, la identificación genética, todos los exámenes, todos los test que tenemos para hacer diagnóstico, lo que hacen es identificar al complejo Mycobacterium tuberculosis y no específicamente al Mycobacterium tuberculosis.
Ahora, esta caracterización microbiológica, donde está el M. tuberculosis, el M. bovis, el africanum, microtica, netipini y pedi, en el fondo nos ayuda a hacer una diferenciación ya un poco más microbiológica, pero cuando hablamos ya de la parte epidemiológica o hablamos de la parte clínica, la mayoría de las tuberculosis la genera solamente el Mycobacterium tuberculosis. Es por eso que en el fondo cuando uno hace un diagnóstico a través del complejo Mycobacterium tuberculosis, nosotros asumimos que esa es estamos detectando el Mycobacterium tuberculosis y lo vamos a tratar como tal. Ahora aquí quiero hacer una salvedad, que el Mycobacterium bovis es el que forma parte del complejo. Cuando hablamos de bovis BCG, la diferencia que tiene, que es la cepa que genera o que se realiza la vacuna, la diferencia que tiene es que no genera tuberculosis esa cepa, sino que genera enfermedades diseminadas o también genera alguna osteomielitis localizada por problemas de la vacuna, pero en general actúa en forma distinta a lo que actúa el Mycobacterium bovis, que es el que da la tuberculosis más a los animales y que en algunos casos algunos humanos podrían tener esta tuberculosis por contacto con estos animales. Las micobacterias oportunistas, la verdad que hoy en día son todas, todo depende del sistema inmune de la persona. En el fondo los más conocidos son el Mycobacterium avium, el intracelular, el abscesus, el marinum, calzacea, pero en el fondo todas estas son oportunistas porque depende de tu sistema inmune cómo tú vas a actuar y cómo vas a provocar que no se genere una enfermedad o una micobacteriosis en tu organismo. Pero todas ellas son oportunistas y hoy en día la verdad que con todo el secuenciamiento genético, con toda la genética que tenemos, podemos identificar un sinfín de micobacterias que en el fondo hay que mirarlas con bastante cuidado si son realmente las que están provocando alguna patología o son una contaminación o son una colonización que en el fondo nos puede confundir en un diagnóstico clínico, pero no está provocando una enfermedad como tal. A diferencia de los pacientes VIH, que obviamente cuando encuentras un paciente VIH con algún tipo de estas micobacterias, sí hay que pensar que podría estar generando una micobacteriosis o algún otro problema específico. En cuanto a la pared celular, que es importante destacar de las micobacterias, porque la pared de las micobacterias es bastante particular, bastante distinta a las otras bacterias. Es una pared con péptido glicánico y lípidos también, que es lo que ustedes ven acá. Los peptidoglicanos, los lípidos, etcétera, es una pared muy, muy gruesa que lo que hace los ácidos micólicos junto a los lípidos libres proveen una barrera que le genera permeabilidad hidrofóbica. Y también esta pared le da su característica más importante, que es la característica de tinción de ácido alcohol resistencia. En el fondo, cuando yo tiño a las micobacterias, las tiño con la fucsina, lo que hago es que esta fucsina penetra en esta pared y como es una pared muy hidrofóbica, lo que hace es retener al colorante y no permite su salida, y así la podemos teñir a las bacterias y podemos observarlas al microscopio. Esta pared obviamente es muy resistente a agresiones externas, incluida a la gran mayoría de los antibióticos. Y esto es un poco para hacerles una comparación. Esta es una pared de una bacteria gram positiva, esta es una pared de una bacteria gram negativa, y esta es la pared de la micobacteria. Como se ven, es el doble de la pared de cualquier bacteria, de la bacteria gram positiva. Por lo tanto, esa característica es fundamental en la micobacteria, tanto para hacer su identificación, para trabajarla en el laboratorio, como para también ser resistente a muchos antibióticos. Cuando hablamos de susceptibilidad a agentes físicos y químicos de las micobacterias, tenemos que revisar, por ejemplo, que son susceptibles al calor y a los rayos UV. ¿Pero realmente son susceptibles a los rayos UV? Vamos a revisar eso después. Son resistentes al congelamiento, a la desecación, a los ácidos, alcalis y desinfectantes químicos. No cualquier desinfectante sirve para Mycobacterium tuberculosis. Por lo tanto, hay que tener cuidado, hay que usar micobactericidas y en este caso lo que más usamos, por lo menos en laboratorio,
es el hipoclorito de sodio, que a una concentración ya de 0,5% mata a estas micobacterias. Tenemos bacteriostáticos, que en este caso serían el verde de malaquita, tenemos compuestos de amonio cuaternario que no eliminan a las micobacterias, clorhexidina tampoco, y cuando hablamos de bactericida ya tenemos compuestos mucho más complejos y más tóxicos como el óxido de etileno, los vapores de formaldehído, que son excelentes para las micobacterias, pero son muy tóxicos para nosotros. Desinfectantes como cloro y el etanol, la verdad que no está tan demostrado. El etanol más que nada sirve para bajar una carga bacteriana, pero no elimina las micobacterias. También tenemos el ácido peracético y el peróxido de hidrógeno. Todos esos pueden actuar y pueden eliminar las micobacterias de superficie sobre todo. ¿Qué pasa con la luz solar? La verdad que hay una... Todos los que estábamos en tuberculosis siempre nos decían que teníamos que cuidar a las micobacterias de la luz solar. Que, por ejemplo, los frascos en los que se tomaba la baciloscopía tenía que ser un frasco oscuro, teníamos que cuidarlos de la luz, que la luz eliminaba o mataba a las micobacterias, por lo tanto, teníamos que tener cuidados con ellas. Y la verdad que se descubrió y que se han hecho estudios que la luz UV que realmente le hace algo a las micobacterias es la luz UV tipo C, y esa luz no llega a la Tierra porque es absorbida por el oxígeno y por la capa de ozono. Por lo tanto, la luz solar no tiene ningún efecto germicida frente a la micobacteria en tuberculosis. Y es por eso que, si bien recuerdan ustedes que uno de los tratamientos que se daban para la tuberculosis era poner a la gente con luz solar, los sanatorios, uno de sus fundamentos era esta característica de las micobacterias de que crece como a cierta cantidad de oxígeno, a cierta tensión de oxígeno, y que esta luz solar los hacía o los mataba, se crearon estos sanatorios donde se hacían en lugares de altura y en donde daban baños de sol a los pacientes para eliminar. Incluso hay fotos bien espectaculares y bien impactantes en que aparecen personas con una boca abierta y hay unos como embudos en el fondo donde apuntaba el sol hacia adentro, o sea, como tratando de llegar a tu pulmón para poder eliminar las micobacterias, porque en realidad en ese tiempo no teníamos nada que pudiera eliminar esta enfermedad y mataba a mucha gente durante todo el año. Por lo tanto, esas eran las creencias que se tenían, y en el último tiempo eso se dijo que era un mito. En realidad ahora puedes tomar las muestras de micobacterias en un frasco de orina común y silvestre, puedes tener las muestras a la luz y nada le va a pasar, y en el fondo eso está corroborado con que las micobacterias siguen presentes entre nosotros y no ha cambiado nada al respecto. ¿Qué pasa con el reservorio versus la fuente de infección? Que es otra parte de la cadena epidemiológica. Cuando hablamos del reservorio, el reservorio del Mycobacterium tuberculosis es el hombre sano infectado. Esto quiere decir que hay una persona que está infectada, que tiene micobacterias en sus pulmones a lo mejor, pero su sistema inmune fue capaz de encapsular esas bacterias, fue capaz de frenar la propagación de enfermedad. Por lo tanto, ahí las personas pueden tener esas bacterias por mucho tiempo, y a lo mejor más adelante con un problema inmunológico, con algún problema específico, podría desarrollar una enfermedad. Por lo tanto, la población mundial, si son más de 7.000 millones de personas, tenemos 1/3 de la población mundial que está infectada con Mycobacterium tuberculosis. Entre ellos, la mayoría de nosotros que trabajamos con micobacterias, que trabajamos con pacientes o vamos a supervisar o estamos en presencia del Mycobacterium tuberculosis, somos el reservorio de la enfermedad. ¿Qué pasa con la fuente de infección? El hombre, por un lado, cuando está sano infectado, puede pasar a estar enfermo, y ese hombre obviamente que genera alrededor de 13 millones de enfermos de tuberculosis en el año, y alrededor de 500.000 de esos enfermos son por tuberculosis multidrogoresistente. Por lo tanto,
El hombre en este caso es importante para ser reservorio de la enfermedad. También tenemos que tener claro que otro tipo, o otro grupo de reservorios también son los animales, sobre todo el ganado bovino, donde está el Mycobacterium bovis. Ahí está, ustedes conocerán que es todo cuando es ganado y se trabaja con la parte de ganado en los países, hay todos unos centros estatales que van vigilando los predios y van vigilando que no tengan Mycobacterium bovis, porque si no esos predios los tienen que eliminar. Y hay una serie de programas de salud pública que están específicamente dedicados a la parte del control del Mycobacterium bovis en el ganado bovino. También tenemos reservorio de otro tipo de animales donde alguna vez podrían encontrar tuberculosis, monos, perros, gatos, elefantes. La verdad que a nuestro laboratorio nos han llegado muestras bien especiales desde elefantes, perros, gatos que han tenido tuberculosis y que obviamente han estado también complicados por la enfermedad. ¿Cuáles son los mecanismos de transmisión? Fundamentalmente esto es aerógeno y tiene mucho que ver con la parte social del ser humano, que se junta, que está en lugares no ventilados, que está en lugares en los que están muy cerca. Con esto yo creo que con la COVID hemos podido aprender toda esa información de los aerosoles, de que tenemos que estar en lugares ventilados, etcétera. Esto de juntarnos tanto, de que hay gente que puede estar transmitiendo más o no la enfermedad. Cuando tienes tuberculosis, al principio no te das cuenta que estás enfermo, ya cuando te empiezas a sentir muy mal es porque estás en muy malas condiciones o ha avanzado mucho la enfermedad. Pero en general la transmisión del Mycobacterium tuberculosis es por aerosoles contagiantes. Las gotitas mayores, en el fondo acá cuando uno estornuda, cuando hay gotas mayores o gotas muy grandes, caen rápido al suelo. Y por mucho que tengan Mycobacterium tuberculosis, esas gotas en el fondo van a caer al suelo y no se va a aerolizar y no van a quedar en suspensión. En cambio, cuando yo tengo unas gotas pequeñas, se mantienen en suspensión, se evaporan lentamente y se cristalizan, y obviamente dentro de este núcleo de las gotitas van a haber Mycobacterium tuberculosis. Y la diferencia es que estas gotas grandes quedan atrapadas en la vía aérea superior, si es que yo las logro inhalar, y estas gotas pequeñitas, que son de 1 a 5 micras, alcanzan en el alveolo y ahí pueden causar la infección por Mycobacterium tuberculosis. Por lo tanto, esto es aerógeno, los aerosoles son importantes, por eso el control de infección de tuberculosis es muy importante en las mascarillas N95, que mucho escuchamos ahora también en este periodo, que son importantes para las personas que tratan a pacientes con tuberculosis y a los enfermos con tuberculosis. Es importante pasarle estas mascarillas quirúrgicas para que ellos en el fondo cuiden a la comunidad de no liberar estas gotitas y provocar mayor contagios en la población general. Y ahora la MDR, la tuberculosis MDR, tiene la misma capacidad infectante y la misma capacidad de producir aerosoles que el Mycobacterium tuberculosis sensible. Por lo tanto, acá hay que cuidarse de la misma manera para los dos tipos de tuberculosis. ¿Quiénes son los mayores transmisores de la enfermedad? La verdad que son las personas que más tosen, que son las personas que más van a producir estas gotitas, y los que tienen una baciloscopía positiva de esputo, porque en el fondo tienen una tanta carga de bacilos que al estar tosiendo van a producir mayor probabilidad de transmisión en la comunidad. Pueden ser también los pacientes sin tratamiento, enfermos que acaban de iniciar tratamiento, en casos con pobre respuesta al tratamiento, pero la verdad que es en menor cantidad como son estas dos personas que son pacientes con una alta cantidad de bacilos y que van a toser más y van a tener mayor transmisión o mayor probabilidad de transmitir en la comunidad. ¿Qué pasa con el huésped susceptible de enfermar? La verdad que no es lo mismo a quién le dé tuberculosis ni en qué condiciones está cuando se infecta de tuberculosis. Por ejemplo, tenemos una situación de hambruna, tenemos una situación donde tengo un mal sistema inmune, obviamente que la tuberculosis me va a pegar más fuerte y no va a ser lo mismo que en un paciente inmunocompetente o en un paciente que tiene una mejor condición socioeconómica. Por eso que muchas veces hablamos que la tuberculosis es una enfermedad social.
ataca lamentablemente a los estratos más bajos, a los estratos más socioeconómicos más bajos y a los más desvalidos, y eso genera también que cuando tengan o se infecten de tuberculosis no vaya a estar su sistema inmune en buenas condiciones para poder encapsular o parar esta progresión de enfermedad. En la distribución etaria, la verdad que hay dos extremos de la vida que son complejos. Primero, los recién nacidos y los adultos mayores. En los recién nacidos, la verdad que el sistema inmune está tan inmaduro que cuesta que hagan una defensa contra el Mycobacterium tuberculosis. Y es por eso que está la vacuna BCG. La vacuna BCG no es una vacuna contra la tuberculosis, es una vacuna que lo que hace es ayudar a fortalecer el sistema inmune, sobre todo en los niños que tienen este sistema inmune tan inmaduro, lo cual genera una respuesta mucho más rápida contra el Mycobacterium tuberculosis. Ahora, esta respuesta en el fondo no es que les vayan a no tener Mycobacterium, no vayan a tener una tuberculosis en el fondo si están en un ambiente donde circula mucha tuberculosis. Lo que hace es que no va a tener una tuberculosis en un estado grave, no una meningitis tuberculosa, no una tuberculosis diseminada. Por lo tanto, lo que hace es fortalecer el sistema inmune y ayudarlos en el fondo a combatir generalmente y sobre todo a los recién nacidos y a los niños más pequeños. El uso de la BCG, para eso está indicado y para eso es que la tenemos en el programa, pero la BCG no es una vacuna contra la tuberculosis. Y en los adultos mayores, cuando ya el sistema inmunológico está más débil, también ya no actúan de la misma forma los linfocitos, también ahí genera es un grupo de riesgo también más importante. En género, la verdad que acá nunca hemos tenido claro por qué esta diferencia de género de que al 60 o 70% de los hombres le da más tuberculosis que a las mujeres. No he escuchado ni he visto que hay algún componente genético que eso lo haga la diferenciación. Muchos apuestan porque es un asunto más social, en el fondo de la manera en que se comunica el hombre o la manera en que sociabiliza el hombre, pero la verdad que no hay algo claro del por qué el hombre tiene una mayor cantidad de tuberculosis que la mujer. Grupos vulnerables como el SIDA, infecciones recientes, silicosis, lesiones fibróticas, obviamente que eso va a hacer que yo sea más vulnerable a tener una tuberculosis que cuando tengo un sistema inmunocompetente bien y adecuado. Por ejemplo, cuando vemos el riesgo relativo de desarrollar tuberculosis, cuando tengo un paciente con silicosis, que muchas veces se nos olvida, y en nuestros países tenemos mucha minería, por lo tanto la silicosis es un problema en nuestra población. Tenemos un riesgo relativo de 30 de tener tuberculosis, en diabetes va entre 2 a 4,1, las infecciones renales de 10 a 25, y hay algunas otras como el trasplante renal o el trasplante cardíaco que también aumenta la posibilidad o el riesgo de desarrollar tuberculosis. Obviamente que los trasplantes es por el uso de los inmunosupresores. Y ahora, ya que vimos la parte general, la parte epidemiológica de las micobacterias, vamos a conversar un poco del fenómeno de resistencia. ¿Qué pasa con la resistencia en el Mycobacterium tuberculosis? Esto que nos genera bastante problema en nuestros países, y en el fondo que tenemos que entender un poco cómo se genera para poder así evitarla. Primero saber que el fenómeno de la resistencia fue descrito alrededor del año 48, durante el primer ensayo humano de tratamiento de la tuberculosis. Lamentablemente, a medida que un nuevo fármaco se introduce en la comunidad, se describe también la aparición de resistencia. Pero como vamos a revisar durante esta parte de la presentación, esto en el fondo esto es por un problema humano, que no sabemos usar los fármacos, que no sabemos controlarlos, y en el fondo se genera la resistencia, pero no tenemos que tener miedo a usar estos nuevos fármacos para poder así realizar un mejor esquema de tratamiento a los pacientes. Todas las especies vivas, todas, cuando alcanzan un número grande de especies, en el fondo más de 100.000 o 1.000.000, presentan mutaciones genéticas, todos. La mayoría de estas mutaciones no tienen ninguna expresión fenotípica evidente, por lo que a veces es necesario someterla a un estrés
para que se pueda observar este cambio o que se exprese esta mutación seleccionada. El Mycobacterium tuberculosis desde inicio siempre ha presentado múltiples mutaciones genéticas en su continua división. En el fondo eso es normal. Algunas de estas afectan a los genes que actúan contra los fármacos antituberculosos. Y esto lo que condiciona es que se genere la resistencia a diversos fármacos que usamos en el tratamiento de la tuberculosis. Sí hay que tener claro que todos los conceptos de resistencia están ligados a dos cosas importantes en el Mycobacterium tuberculosis: al crecimiento y a la multiplicación. Mientras más bacterias tenga, mayor va a ser, y se multipliquen constantemente, mayor va a ser la probabilidad de encontrar alguna resistencia a fármacos. Existen tres tipos de resistencias del M-tuberculosis, las tres principales. Primero, la resistencia natural, la que existe en toda población bacilar numerosa en forma espontánea, la adquirida o secundaria, que es la que aparece en los pacientes antes tratados, y la resistencia primaria, la que presentan pacientes nunca antes tratados, que han sido contagiados por pacientes con resistencia adquirida. Vamos a tratar de explicar y de aclarar algunos de estos conceptos. Primero, la resistencia natural del bacilo es aquella que se presenta sin que la cepa haya estado expuesto a un fármaco. O sea, yo tengo tuberculosis, nunca he tomado fármaco y la verdad que voy a tener en mi organismo el fenómeno de la resistencia presente. ¿Por qué? Porque la gran arma del bacilo para defenderse de la agresión de los fármacos es la selección de micobacterias resistentes, como lo vamos a ver más adelante. En los enfermos que tienen una baciloscopía positiva, que sería una baciloscopía con una gran carga bacilar, con lesiones con gran cuantía, se espera la presencia de bacilos mutantes naturales que son resistentes a los distintos fármacos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, para isoniazida, yo voy a tener un mutante natural cada 100.000 bacilos o cada 1 millón de bacilos. Para rifampicina voy a tener uno cada 1 millón o 10 millones de bacilos. Y así sucesivamente voy a tener un mutante cada cierta cantidad importante de bacterias, no poca, voy a tener mutantes naturales presentes en las bacterias que yo tengo cuando tengo una tuberculosis. Cuando hablamos de la población bacilar estimada, un poco para que me entiendan, cuando yo tengo una lesión de tuberculosis que es BK positiva pulmonar, yo voy a tener de 10 elevado a 7 a 10 elevado a 9 bacilos. Cuando tengo cavitaria lo mismo, infiltrados de pulmones, etc. Lo más bajo es cuando tengo una TB extrapulmonar que puedo tener de 10 elevado a 4 a 10 elevado a 6 bacilos. ¿Por qué esto es importante? Porque si yo tengo esta cantidad, tengo estos tipos de tuberculosis y tengo esta cantidad de bacilos, sí o sí yo voy a presentar bacilos que son resistentes a algún tipo de fármaco, sin que yo haya estado tomando ningún fármaco o no haya, como paciente nuevo, jamás me ha acercado a un fármaco para la tuberculosis. Siempre van a existir estos bacilos mutantes. Si lo esquematizamos para poder entender un poquito más, yo tengo una caverna donde voy a tener muchos microorganismos, más de 10 elevado a 8 organismos en esta caverna. ¿Qué es lo que voy a encontrar? Aparte de la gran cantidad de bacilos sensibles, me voy a encontrar con 10 bacilos resistentes a la rifampicina, me voy a encontrar con 1000 bacilos resistentes a isoniazida, streptomicina, y etambutol. Eso voy a tener en forma natural cuando yo tengo o he adquirido una tuberculosis. Por lo tanto, la existencia de estas mutantes naturales resistentes es la causa del fracaso de la monoterapia en tuberculosis. Es por eso que no podemos dar un solo fármaco cuando estamos haciendo un tratamiento de la tuberculosis. Y tenemos que dar más de un fármaco para poder eliminar a todos estos bacilos, como pusimos acá, que hay algunos sensibles, pero hay algunos que son resistentes a isoniazida, rifampicina, etambutol, streptomicina.
Por lo tanto, si yo doy solo uno, voy a seleccionar mutantes resistentes y voy a generar un fracaso del tratamiento. Vamos a ir explicándolo más adelante. ¿Qué pasa cuando yo selecciono? Por ejemplo, estos fueron estudios que se realizaron hace mucho tiempo, en el fondo cuando estábamos empezando a entender los fenómenos de resistencia y por qué funcionaba así la tuberculosis y por qué cuando apareció la streptomicina, que fue el primer fármaco que funcionó contra la tuberculosis, en el fondo se trataron a muchos pacientes y estábamos todos mucha felicidad, en el fondo el primer fármaco antibiótico que funciona contra la tuberculosis, pero al poco tiempo volvían los pacientes y volvían y al ponerles de nuevo un tratamiento con streptomicina no les hacía nada y los pacientes fallecían. Entonces, ¿cómo vamos a entender ese fenómeno? Lo entendemos acá. Si yo siembro un bacilo sensible a isoniazida en un tubo que contenga el medio adecuado, que sería un medio líquido, un medio sólido, etc., este bacilo se va a empezar a duplicar y va a empezar a generar más bacilos. Cuando yo tenga 10 elevado a 2 organismos, que es muy poco, acuérdense que para la isoniazida tengo un mutante con 10 elevado a 7, 10 elevado a 6 microorganismos, por lo tanto 10 elevado a 2 es muy bajito. Por lo tanto, si yo tengo 1000 microorganismos acá que me aparecieron y yo le he hecho a ese tubito de ensayo solo isoniazida, me va a provocar una esterilización. Se van a morir todos los bacilos porque nunca generé una mutante natural resistente a la isoniazida. ¿Qué pasa? Si en vez de tener 1000 bacilos, yo tengo los sigo dejando crecer en ese medio de cultivo y tengo 100 millones de bacilos. En esa población de esa magnitud, ¿qué voy a tener? Si yo tengo 10 elevado a 8 organismos, que ya les dije que tenía los 10 resistentes a rifa, los 1000 resistentes a isoniazida, y si yo solamente trato a ese paciente con isoniazida, con un tratamiento, una monoterapia, lo que yo voy a generar es 1000 organismos resistentes a isoniazida que van a permanecer en la caverna. Y esos microorganismos se van a seguir multiplicando y va a llegar de nuevo a una cantidad de 10 elevado a 8 organismos nuevos, pero esos 10 elevado a 8 organismos nuevos van a ser todos resistentes a isoniazida y a la vez voy a tener resistentes a rifampicina, streptomicina, etambutol. En el fondo se genera el fenómeno de resistencia natural, pero le agrego esta selección de mutantes resistentes. Por lo tanto, cuando yo estoy tratando, que lo vamos a ver más adelante, vamos a mostrar un gráfico que creo que se ve mejor, cuando yo estoy tratando y a veces tenemos un paciente que lo estoy tratando con algo y tengo una leve mejoría del paciente y yo creo que está bien, sus BK están negativas, etcétera, pero de repente este paciente se empieza a empeorar, ahí yo sé que estoy frente a una sospecha de fracaso. ¿Qué es lo que sale acá? Cuando yo hago la isoniazida administrada en monoterapia, ¿qué es lo que tengo? Todos los organismos susceptibles que tengo en ese episodio de tuberculosis van a morir y al poco tiempo, a los meses, van a desaparecer, pero en el fondo estos mutantes resistentes que yo les mostraba en las diapositivas van a empezar de a poco a crecer, de forma más lenta, de forma mucho más pausada, pero va a llegar un momento en que yo voy a tener la misma cantidad con la que partí de mutantes resistentes que de mutantes sensibles. Por lo tanto, yo digo ahí que estoy frente a una tuberculosis con resistencia a fármacos. Por lo tanto, por eso es tan importante cuando uno dice que hay que tratar la tuberculosis con una asociación de fármacos y que también en un tiempo prolongado, ya que no podemos hacerlo como cualquier bacteria que tiene muy poco tiempo, con pocos días en el fondo se puede solucionar el problema de una enfermedad. Entonces, ¿cómo yo selecciono mutantes resistentes? Hay 3 condiciones en las que yo puedo hacer esa selección. Primero tengo que tener una tuberculosis muy avanzada, cavitaria con baciloscopía positiva. Dar un mal tratamiento.
tener una monoterapia real o encubierta que en el fondo me genere esto de que actúe como solo la isoniazida y me genere esta selección de mutantes. Y además tener un tratamiento malo, pero por más de un mes. Porque por poco tiempo, la verdad que no está demostrado que me logre hacer esta selección. Ustedes saben que la bacteria es lenta, crece lento, se desarrolla lento, por lo tanto necesito más de un mes para generar esta selección de mutantes resistentes. El fenómeno de resistencia es dinámico y progresivo, de manera que cuanto más tiempo actúa un solo quimioterápico, más va a generar esta población seleccionada. Por lo tanto, eso lo tengo que tener claro, no es un fenómeno vivo. ¿Qué pasa con el desarrollo y diseminación de la farmacoresistencia? Aquí tratando de hacer un esquema para que me comprendan un poco más. Si yo tengo organismos en casos nuevos pansensibles, y en el fondo, como les dije, siempre voy a tener mutantes drogoresistentes, pero yo lo que hago es empezar a tomar un tratamiento que tiene mal manejo, que a lo mejor no superviso ese paciente, no sé si se está tomando todos los fármacos, o di mal el fármaco, etcétera, me equivoqué en las dosis, un mal manejo programático en el fondo de este paciente, lo que hace es que empieza a disminuir la cantidad de bacilos sensibles, como les mostraba en el gráfico, y empieza a crecer la cantidad de bacterias resistentes, hasta que llega un momento en que yo creo un fracaso al tratamiento y es una resistencia adquirida a drogas. En el fondo, pasé por un mal tratamiento, yo adquirí una resistencia a fármacos. ¿Y qué pasa cuando tengo muchos de estos tratamientos o de estas resistencias adquiridas en la comunidad y no los pesquiso y no los trato? Se me genera una transmisión en la comunidad y hago una diseminación de estas cepas resistentes en la comunidad y me genera un problema de salud pública, porque si eso va acompañado con un retraso diagnóstico y un retraso en empezar el tratamiento, se sigue diseminando y llega un momento en que tenemos una explosión de casos resistentes que nos cuesta manejar mucho más que una tuberculosis sensible. Y esto es lo que les contaba un poco de la historia del estrepto. Cuando se hizo el tratamiento de la streptomicina, se le daba a los pacientes streptomicina, y fíjense que en los primeros meses, los meses de tratamiento, que son 6, cuando hablamos del porcentaje de cultivos resistentes, en el primer mes podríamos tener alrededor de 15 y cada mes iba aumentando. O sea, no podíamos hacer un tratamiento solo con un fármaco porque estaba demostrado que generaba ya el quinto mes una resistencia de más del 80%. En cambio, cuando se hizo la asociación de streptomicina y PAS, empezamos a decir, esto es lo que necesita hacer en tuberculosis, porque en vez de tener toda esta resistencia, iba bajando esa cantidad, ese porcentaje de cultivos resistentes, y podía hacer un tratamiento mucho mejor en los pacientes. Y esto es lo que sigue pasando hoy en día. Lo más importante en la resistencia es tratar bien, hacer un buen tratamiento programático para evitar que se nos formen estos pacientes resistentes, que se disemina después esa cepa en la comunidad. Por lo tanto, la resistencia adquirida es la resistencia que yo, como ya revisamos, la resistencia que yo voy a adquirir mientras estoy en un tratamiento y algo sale mal por algún problema específico. En el fondo voy seleccionando estos mutantes resistentes y genero un fracaso en el tratamiento. La resistencia primaria es si una persona contagiada con una cepa resistente va a transmitirla a una persona que va a transmitir su mismo patrón en el fondo a una persona determinada. La resistencia primaria es la que se presenta en aquellos enfermos que nunca han recibido tratamiento, y la inicial es el mismo concepto de la primaria, pero es un tema operacional, porque en el fondo incluye a todos los enfermos que dicen no haber tenido un tratamiento. Hay mucha gente que no recuerda que los trataron para tuberculosis. Muchas veces uno, de acuerdo a la edad, tiene que acercarse al paciente y decirle, no se acuerda si alguna vez lo inyectaron todos los días, si alguna enfermedad tuvo, etcétera.
porque también por falta de información podemos clasificar mal a ese paciente. El límite de tiempo de tratamiento previamente recibido para diferenciar la resistencia primaria de la secundaria es 1 mes, ya que se estima que aunque se haya dado mal un tratamiento en ese tiempo, en menos de 1 mes, no es suficiente para seleccionar mutantes resistentes. Por lo tanto, siempre el corte, y siempre van a leer ustedes en tuberculosis que el corte para muchas definiciones operacionales es 1 mes. Y es por eso, porque yo al mes no alcanzo a hacer una diferenciación importante entre la cantidad de porcentaje de resistencia que yo tengo en este tipo de pacientes. La multidrogoresistencia, como ustedes saben, es la resistencia simultánea a isoniazida y rifampicina con o sin resistencia a otros medicamentos. Detrás de un enfermo MDR, lamentablemente, hay siempre una larga y desafortunada secuencia de errores terapéuticos. Monoterapias encubiertas sucesivas, problemas en el programa, gestión de programa, etcétera, que en el fondo cuando se revisan los casos uno dice ¿por qué llegamos hasta este punto y le generamos esta tuberculosis a los pacientes? Y la tuberculosis XDR es resistencia al menos a isoniazida rifampicina, pero también a quinolonas, que en este momento tendría que ser la levofloxacino o el moxifloxacino. Rápidamente, ¿cómo se diagnostica la tuberculosis resistente? Por un lado tenemos la historia del fármaco. Es muy importante que cuando yo hago un diagnóstico de tuberculosis resistente, me siente con el paciente y averigüe qué fármacos y cuándo los tomó, ya que es muy importante para poder conocer al paciente y ver que el esquema que le vamos a dar le va a funcionar. Por otro lado, en la parte bacteriológica tenemos métodos fenotípicos y genotípicos. Estos métodos, que son los convencionales y los fenotípicos, que en el fondo hoy en día no están recomendados, estos métodos fenotípicos se demoran, son lentos y como vamos a ver adelante pueden tener algún problema de discordancias y en el fondo uno tiende a creerle más a un método convencional, pero en el fondo tiene sus reparos y no es efectivo que hoy en día sean el gold estándar. El gold estándar hoy en día cambió. El gold estándar depende de cada fármaco, no por una técnica, no es que el método de las proporciones de Canetti va a ser el gold estándar, sino que, por ejemplo, para rifampicina el gold estándar hoy día es el secuenciamiento genético, así como para la isoniazida es a través del MGIT. También tenemos los métodos genotípicos, que son la amplificación de ácidos nucleicos. Hoy en día tenemos la posibilidad de tener muchísimas tecnología para poder hacer el diagnóstico de tuberculosis y eso nos genera una oportunidad diagnóstica importantísima de empezar el tratamiento de acuerdo a este perfil de resistencia que tenga el paciente. ¿Qué es lo que tenemos? Por ejemplo, cuando diagnosticamos resistencia tenemos PCR en tiempo real, aquí están el Expert, Vidimax, Fluorotype, una serie de tecnologías que nos pueden hacer el diagnóstico de forma rápida y bastante certera. También tenemos los LPA, estos son de muestras, y los LPA indirectos que son desde cultivo, que nos permiten hacer diagnóstico de isoniazida, rifampicina, aminoglucósidos y quinolonas, que son como los core de los tratamientos, tanto el de primera y segunda línea, donde rápidamente le damos la información al clínico para que tome decisiones de cuál es el tratamiento adecuado al paciente. La vigilancia de resistencia, por otro lado, se realiza a través del medio líquido, como volver a hacer isoniazida y rifampicina si se necesita, el moxifloxacino, ahora agregar nuevos fármacos, como betaquilina, clofazimina, linezolid y delamanid, que son el core de los nuevos tratamientos de tuberculosis resistente. Y para terminar un poco esta etapa, decirle que el origen de la tuberculosis resistente ha sido por el mal manejo, ya sea individual o colectivo de los casos de TB. La situación actual de la tuberculosis resistente en el mundo es el reflejo del buen o mal programa de tuberculosis, del manejo de los programas de tuberculosis en los diferentes países. Parte con un mal manejo, parte con esta generación de resistencias secundarias y termina lamentablemente con la transmisión en la comunidad, que es lo que tenemos en nuestros países hoy en día,
donde el 50% son por tratamientos mal llevados o mal realizados, y otro 50% es por transmisión. Ahora, un poco para terminar, porque no quiero pasarme tanto en el tiempo que me dieron para la charla, les quería hablar un poco de las discordancias en esto del diagnóstico de la tuberculosis resistente, que es algo que ha aparecido y me parece que uno como clínico debería tenerlo claro y debería tratar de entender este fenómeno para no caer en errores en el tratamiento de los pacientes. Primero, las discordancias entre estas pruebas fenotípica y genotípica causan confusión y muchas veces desconfianza, pero uno desconfía de lo nuevo, por lo tanto desconfía de los métodos moleculares. Esta desconfianza provoca lamentablemente retrasos o tratamientos inadecuados cuando se ha dado prioridad a los resultados fenotípicos. Muchas veces tenemos pruebas moleculares disponibles y en el fondo, ¿qué es lo que uno escucha? Que nos dicen, vamos a confirmar el resultado de la resistencia a rifampicina por los métodos fenotípicos. Y como vamos a ver más adelante, eso puede ser un tremendo error y podemos generarle al paciente darle al paciente un tratamiento que no es el adecuado. ¿Cuál es la situación ideal que yo puedo tener cuando hago un estudio de susceptibilidad de micobacteria? Tengo un diagnóstico, clinical outcome bueno o malo, y tengo una prueba de sensibilidad resistente, o sensible. En el mundo ideal, obviamente que cuando tengo resistencia, voy a tener un tratamiento fallido, voy a tener un outcome malo de este paciente. Y cuando tenga una prueba de susceptibilidad sensible, debería tener un tratamiento exitoso y un tratamiento sin ningún problema y un outcome positivo, un outcome bueno para ese paciente. Ese es en el mundo ideal, pero nosotros sabemos que cuando trabajamos en el laboratorio tenemos una serie de grises que en el fondo generan que si bien tengo un paciente que tenga resistencia, a lo mejor ese paciente que tiene resistencia no va a tener un tan mal outcome del tratamiento, se puede curar. O un paciente que tenía sensibilidad resulta que no se está curando, que hay algo que dice que recae, vuelve a llegar al consultorio o a la clínica y nosotros no sabemos qué es lo que pasa. Y eso en general depende por las mutaciones que están involucradas en esa resistencia a fármaco y si es de alta o baja confianza y contra qué gold estándar lo vamos a comparar a los resultados de las pruebas de susceptibilidad. Como les decía, los gold estándar han cambiado. No nos podemos quedar en que el gold estándar es lo que conocíamos hace 50 años atrás, que eran las pruebas en medio de Canetti, Grisic, Biocep, que eran las pruebas del método de las proporciones en medio sólido. Eso ha cambiado, hoy en día hay una serie de situaciones que vamos a revisar acá que es necesario que tengan presente. ¿Hay desafíos técnicos de las pruebas tradicionales? Sí, los hay, porque la estandarización es difícil. Hay problemas técnicos relacionados con las metodologías usadas, la calidad del medio, los fármacos con los que trabajamos, la experiencia del personal. Hay una serie de cosas que tenemos que controlar cuando hacemos una prueba de susceptibilidad. Y con esto le quiero decir que podemos tener resultados falsos, resistentes o falsos sensibles si yo no controlo todas estas desafíos técnicos que tiene hacer una prueba de susceptibilidad para Mycobacterium tuberculosis. Además, que la reproducibilidad y concordancia de los resultados no es muy buena, es alta solo para rifaisoniazida, pero es muy baja para Strepto y etambutol. Incluso nosotros como país hemos tomado la decisión de no hacer todos los estudios de susceptibilidad a todos los fármacos, sino a los que son claves para tomar decisiones clínicas. ¿Por qué? Porque cuando entregábamos más información a la parte de clínica para la que estaba manejando el caso, se complicaban o se confundían y muchas veces cambiaban el tratamiento por el resultado, a pesar de que este no fuera un resultado muy confiable, que generalmente nos pasaba con la piracinamida, nos pasaba con el etambutol. Por lo tanto, ahora tomamos decisiones de decir, ok, le entregamos los fármacos claves.
También tenemos que uno de los desafíos en estas pruebas es que hay mutaciones que confieren un bajo nivel de resistencia, y eso es importante entender. ¿Por qué? Las pruebas de susceptibilidad por el método de Canetti tenían una concentración crítica establecida única. Por ejemplo, 40 microgramos por ml para la rifampicina, y con eso yo determinaba sensibilidad o resistencia. Con el tiempo, con todos los estudios y con todo este aparecimiento, el advenimiento de la genética, hemos descubierto que una mutación en general puede causar distintos niveles de resistencia. Y eso lo hemos visto en la isoniazida, la esquinolona, incluso en la rifampicina. Y que esa mutación y esos distintos niveles de resistencia puede mostrar diferentes resultados fenotípicos en diferentes métodos de prueba de susceptibilidad. Incluso si lo hago en un método u otro, me van a dar resultados distintos. Y estas son las mutaciones cuestionadas, o mutaciones en disputa, o disputable mutation, que son las que se hablan mucho en los papers cuando ustedes revisan todo este diagnóstico molecular. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablo de isoniazida, por ejemplo, tengo distintos niveles de resistencia de la isoniazida, bajo, intermedio y alto. Y no tiene que ver, y no está asociado solo a los genes, porque cuando uno hace el diagnóstico genético, por ejemplo, de CAT-G, yo digo, sí, es un nivel de resistencia alto de la isoniazida, pero si ustedes ven acá, puedo tener algunas veces un nivel bajo de resistencia presentando el CAT-G, y puedo tener un nivel intermedio de resistencia, y muy pocas con un alto nivel de resistencia. Por lo tanto, esto de que yo clasifique la isoniazida por estas dos genes, CAT-G y NHA, no es tan seguro ni es tan factible. Por lo tanto, tengo que tener cuidado con la interpretación que hago de la resistencia a distintos fármacos. Por ejemplo, cuando hablamos de rifampicina, que es uno de los fármacos que siempre hemos dicho que es el más estable y hemos estado más seguros, y que muchas veces cuando ponemos estudios moleculares le tendemos a creer a la parte fenotípica, cosa que hicimos nosotros como país también y que todos hemos pasado por esto, también encontramos que hay distintos niveles de concentraciones mínimas inhibitorias de la rifampicina. Por lo tanto, no es que todas las mutaciones, aquí hay distintos tipos de mutaciones que confieren resistencia a rifampicina. Y si se fijan, hay algunos que tienen una concentración mínima inhibitoria de 4, otros de 10 y otros más de 20. Por lo tanto, hay distintas concentraciones de la rifampicina. Por ejemplo, cuando un resultado molecular me da resistente y yo hago una prueba fenotípica y me sale sensible, uno tiende a pensar de que el resultado molecular se equivocó y que el resultado verdadero es el fenotípico. Y eso eran unos errores que empezamos nosotros a tener y que después veíamos que los pacientes volvían con una recaída. Que empezamos a darnos cuenta que si hacíamos una SIM, ese paciente tenía una resistencia a rifampicina, pero con una SIM más baja, con una SIM de 0,5, 0,25, pero que la mutación estaba, y que en el caso de la rifampicina, aunque tengas una resistencia a una SIM más baja, sí es importante y sí va a afectar en el tratamiento. Por lo tanto, se empezó a estudiar, y por ejemplo, ¿qué tiene el MGIT? El MGIT lo que tiene, que con el medio líquido con el que hacemos los estudios de susceptibilidad, tiene un programa en el que tú haces el estudio de susceptibilidad y incubas por 14 días. Y luego de los 14 días, el equipo te arroja un resultado sensible, resistente, y te dice, ok, hasta aquí llegamos. Con estas mutaciones que se estudiaron, que son las que están acá, se dieron cuenta de que cuando había estas mutaciones en disputa, el tiempo en que necesitaba estar el estudio en el equipo MGIT era mucho más largo, que es este que está acá. La mayoría de las mutaciones, que son las más claras, que son las que siempre salen en rifampicina, salían dentro de los 14 días y tú vas a diagnosticar el resultado resistente. Pero estas que estaban en disputa, estas que eran complejas, las dejábamos más tiempo en el equipo y se demoraban, pero salían resistentes.
Por lo tanto, ahí hay un juego entre la concentración mínima inhibitoria y el tiempo en que yo mantengo estas cepas en estudio para determinar si es sensible o resistente. Por lo tanto, en ese momento se toma la decisión que el gold estándar para rifampicina son las pruebas moleculares y que no son las pruebas fenotípicas, porque nos pueden llevar a decir que un paciente es sensible cuando en realidad es resistente. Y esto es muy importante, sobre todo porque no queremos, tenemos que tratar bien a los pacientes con resistencia a rifampicina. Y con esto, en el fondo, ¿qué se empezó a ver en la comunidad científica? ¿Por qué todas las bacterias, el gold estándar es la concentración mínima inhibitoria y en tuberculosis no tenemos ese gold estándar? ¿Qué pasa? Que no podemos trabajar con estas placas, con estas concentraciones mínimas en nuestros pacientes de TB. No es válido decir que tengo un resultado sensible, resistente, pero también puedo tener un resultado intermedio, que a lo mejor es dependiente de dosis. Si yo aumento la dosis, puedo generar, saltarme esa resistencia y hacer un tratamiento efectivo para el paciente. La verdad es que esto ha tenido mucha discusión y hemos estado hablando y se está generando estas nuevas placas que en el fondo vienen listas con los nuevos fármacos inclusive, para hacer concentración mínima inhibitoria, porque es muy importante, sobre todo con estas mutaciones que no son claras, resistencias que nos salen en la parte genética y que después no nos salen en la parte fenotípica. Por eso que es tan importante ir cambiando el concepto, que en algún momento vamos a llegar a hacer un diagnóstico molecular y un diagnóstico a través de concentración mínima inhibitoria para la prueba fenotípica como gold estándar de prueba fenotípica. Creo que para allá estamos apuntando y es necesario, cuando estás trabajando y llevas tiempo en esto y haciendo vigilancia de resistencia, te das cuenta que eso es necesario para hacer un buen diagnóstico, que el clínico tenga la información necesaria para tratar a ese paciente. Estas cepas resistentes a rifampicina, que son las que más nos importan, porque en el fondo son el core del tratamiento de la tuberculosis sensible, ¿tienen importancia clínica? La verdad que se encuentran en un 10 a un 20% de las mutaciones de la RBO beta, si bien no es tanto, pero sí la encontramos con cierta regularidad. Presentan prognosis desfavorables y hay más recaídas. Más que tener a lo mejor fracasos de tratamiento, lo que sí, y lo hemos observado también nosotros en nuestro país, es que hay más recaída. Pacientes en que se daban como curados confirmados, como tratamientos terminados, volvían de nuevo a nuestro sistema, volvían al programa de tuberculosis con una tuberculosis y le hacíamos los estudios nos daban sensibles. Y cuando empezamos a estudiar, empezamos a conocer más cómo funcionaba, empezamos a trabajar con secuenciamiento genético, por ejemplo, nos empezamos a dar cuenta de que habían resistencias ahí involucradas y que por eso el paciente recaía, pero es porque esa mutación en el fondo generaba un mix distinto, no una mutación franca como la de algunas, como la 531, que es la mutación más común en rifampicina. Eran otras mutaciones que en el fondo me bajaban el SIM, 0,5, 0,25, y generaban recaídas en estos pacientes. Por lo tanto, esto también nos lleva a lo otro, que hay mutaciones que están fuera de la región del ensayo molecular. En el fondo, cualquier ensayo molecular comercial tiene las mutaciones más comunes, las más frecuentes. LPA, EXPER, BIDIMAX, etcétera. El que encuentren ustedes en el mercado tiene las más frecuentes. Pero en algunos casos nos vamos a encontrar con cepas que están fuera de esa región RBR, que igual me pueden provocar resistencia, me pueden provocar algún brote o me pueden provocar algún problema con un paciente específico. Es por eso que en los laboratorios de referencia es importante tener pruebas genéticas, pruebas fenotípicas y también acceso al secuenciamiento del genoma de ese paciente para poder tomar decisiones específicas en algunos casos. No es que le tengamos que hacer el secuenciamiento a todos los pacientes, pero sí a pacientes específicos y especiales. Y por otra parte, también hay otro fenómeno que es importante tener en cuenta, que son las heteroresistencias o los cultivos mixtos. Y en esto es importante también tener claro, porque las pruebas moleculares acá sí que no son tan buenas para detectar cultivos mixtos o heteroresistentes. ¿Qué quiere decir esto?
que hay una habitabilidad en tu organismo de cepas resistentes y cepas sensibles, que están en el mismo momento. Están en distintas proporciones. La mejor técnica para detectar cultivos mixtos es el método de las proporciones, tanto en medio sólido y líquido, porque detecta el 1%. Luego le sigue el expert, que detecta alrededor del 50%, como bien dice acá. Y de ahí viene el LPA, que detecta un 5%. Esto quiere decir la sensibilidad con la que yo soy capaz de detectar estos mutantes resistentes. Recuerden que siempre es normal tener mutantes resistentes, pero está definido que si yo tengo más de un 1%, eso me genera una cepa que me podría provocar un problema en mi tratamiento y no tener una curación. Por lo tanto, sí es cierto que la parte de genética no detecta tan bien, no tiene tanta sensibilidad como los fenotípicos, pero la verdad que estos son en pocos casos, no es mucho lo que se demora. Hay más problemas en el expert, pero el expert ultra que salió ahora sí ayuda a mejorar esa diferencia entre lo heteroresistente y lo sensible. Y por último, las mutaciones silentes, que son mutaciones que en el fondo una prueba molecular es capaz de detectar, pero que no generan un cambio en los aminoácidos ni en la estructura de las proteínas, por lo tanto no son relevantes para determinar o no, o para que se afecte el tratamiento de un paciente. Esto también era un problema en el cartucho expert, el MTB-RIF, pero ahora el Ultra también ha mejorado y puede hacer la diferenciación entre estas mutantes y nos pueden decir realmente cuál es la de importancia clínica o no. Ahora, esta diferencia de mutantes silentes, la verdad que tiene una frecuencia baja de alrededor de un 2% y no es algo que nos debamos preocupar, pero sí es importante ver que alguna vez si me puede salir una mutante, un resultado resistente en algo genético, en una técnica genética, podría no ser una resistencia que le genere problemas al paciente. Pero la verdad que es poco el porcentaje y no es tan importante, por lo menos en nuestros países. No lo he visto aquí en América Latina, lo he visto en publicaciones en otros lugares como India, China, etcétera, en que puede tener algo un poco más complejo. Esto era lo que les tenía que mostrar. Muchísimas gracias por la atención. Fue una charla bastante extensa. Espero que les haya podido dar una pincelada grande a lo que es tuberculosis y a lo que es a toda la parte de resistencia, y sobre todo les quise mostrar lo de las discrepancias porque me parece que es algo que en algún momento lo pueden llegar a ver y va a ser bueno que lo hayan visto en algún momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fabiola. Hay algunas preguntas que están formulando los chicos, así que te las voy a comentar. Milagros nos pregunta si es que han habido pacientes con coinfección de Mycobacterium mycobi que hayan podido, bueno, de repente detectar allá en Chile, y cómo sería el tratamiento, si tienen alguna idea de cómo una infección pudiera potenciar o no a la otra. Sí tenemos casos de TB COVID, sí hemos tenido alrededor de 100 casos, por lo menos que conozco, nosotros la verdad que acá no hay un protocolo específico, la verdad que tuvimos dos posiciones. Algunos que lamentablemente fallecieron por el COVID agravado con la tuberculosis y no se pudo hacer nada con esos pacientes, y otros que la verdad no fue tan complejo el COVID y no hubo que hacer algún tratamiento específico. No hemos tenido hasta el momento un problema grande de concomitancia entre TB y COVID. Así que si me preguntan por algún tratamiento específico, la verdad que no lo conozco o no lo he escuchado que los médicos hayan tenido que hacer alguna cosa más compleja. Sí sé que hay algunos antirretrovirales que
que he visto por otras charlas que los han usado, pero no por lo menos aquí en el país. Perfecto, Fabiola. Otra de las consultas, Claudia nos pregunta, ¿a qué se debe la reactivación de las micobacterias en pacientes con infección latente? Con infección latente. La reactivación más que nada es cuando tienes una falla en tu sistema inmune. En el fondo tu sistema inmune es el que es capaz de parar, hacer este complejo primario y parar la progresión a enfermedad. Y llega un momento en que por alguna razón tu sistema inmune baja, ya sea por la edad, por alguna enfermedad o por algún problema específico, y esa baja tu sistema inmune en el fondo lo que hace es que tus linfocitos dejen de actuar y se empieza a generar y a proliferar esta micobacteria y genera una enfermedad. Ahora hay que pensar que la micobacteria siempre va a estar pendiente de que en cualquier oportunidad va a querer generar y desarrollarse en el fondo y seguir subsistiendo en este reservorio humano y provocar una enfermedad para seguir su proceso en el fondo de vida. Pero siempre es por una baja del sistema inmune. Sí, hay una pregunta de Herly. No sé, Herly, si la puedes realizar directamente porque no entendí muy bien lo que escribiste. Bueno, sí, dijo de una mutación, pero en Asia, pero no me acuerdo el nombre de la ciudad, ¿no? ¿Era del Mycobacterium del Beijing que nombré? Ajá, sí, Beijing. Sí, el Mycobacterium, el linaje, porque en el fondo tú tienes el Mycobacterium tuberculosis y hay distintos linajes. Nosotros como Latinoamérica tenemos el linaje LAM, que es el de Latinoamérica, que es específico. Y hay otros linajes, como por ejemplo el Beijing, que es un linaje que viene del oriente, que viene de la parte del oriente, que llega a nuestros países y en el fondo se ha descubierto cuando uno hay unos estudios muy lindos de obtener a través de distintas técnicas moleculares los linajes que circulan en nuestros países y dentro de esos linajes está el Beijing y cuando está el Beijing se asocia a una mayor transmisibilidad en la comunidad, pero también una mayor probabilidad de generar resistencia de esa micobacteria. Esa micobacteria se hace resistente más rápido. Tiene alguna cosa que también no la conozco, no sé si está descrita ahora últimamente, pero hace que se genere esa resistencia y esa transmisibilidad. Y por ejemplo, en Perú, ustedes sí tienen en algún lugar, tienen más Mycobacterium linaje Beijing, que hace que a lo mejor ahí genéticamente les ayude a tener una mayor transmisión y una mayor generación de resistencia. No sé si contesté tu pregunta. Herly, ¿a eso? O no sé si te referías a las mutaciones. Quería saber cómo eran los linajes. Ok. Es que creo que yo pensé que era diferente de sus linajes, como hemos encontrado varias cepas que se dan acá en Perú, en Chile y en otros continentes. Sí, esos son los linajes. Cuando tú haces estudios genéticos y ves linaje LAM, Harlem, hay distintos linajes que están en distintas partes del mundo, en Europa, en Asia, en África, son distintos linajes. Esos linajes tienen variabilidad genética y esa variabilidad genética le confiere ciertas particularidades que la hacen o muy transmisible o que genere más resistencia, pero es una parte genética propia de ese linaje que hace que tenga una particularidad distinta a, no sé, un linaje LAM a un linaje que esté, por ejemplo, en Europa. Sí, disculpen, se me fue conexión. Había una pregunta más de Raquel. Raquel, si la puedes realizar, por favor, que no la tengo aquí. Que acá dice, ¿cuál sería la opinión si las bacterias llegan a tener la capacidad de formar esporas? Las micobacterias no forman esporas. De todo lo que llevo trabajando en micobacterias, nunca han formado esporas. No es una de sus características.
Milagros pregunta si el TBC tiene isla de patogenicidad. Isla de patogenicidad. ¿Qué es isla de patogenicidad? No entiendo ese concepto. Milagros, ¿quieres hacer la pregunta? Milagros. Mira, la verdad que siempre las bacterias van a generar algunas toxicidades, pero la micobacteria es bien particular. Genera, más que nada es como la manera de sobrevivir con los macrófagos, la manera de generar ambientes ácidos. Esa es su manera como de actuar con el medio ambiente en el fondo cuando está en nuestro organismo. No he escuchado algo así de toxinas o de lo que tú me estás comentando. No he leído nada al respecto. Sí, Milagros, sé a lo que te refieres, básicamente a una región específica del genoma, un grupo de genes que estén caracterizados como virulentos o que confieran virulencia específica a la bacteria. En este caso, no encontramos eso para Mycobacterium. La pregunta de Wilder es, ¿existen estudios para una posible vacuna de TBC en adultos? Sí, en este momento hay varios estudios para las vacunas. Hay uno más avanzado que otro, pero se ha demorado muchísimo. Está recién en fase 3, creo que el último. Pero sí han ido avanzando y por lo menos ese que he visto sí tiene bastantes probabilidades de que llegue a buen puerto. Y yo tenía una consulta, Fabiola, con respecto a las mutaciones que mencionas y a las metodologías, digamos, el ensayo de susceptibilidad fenotípico y el ensayo genético. Se ha encontrado el caso de una nueva mutación que sea no silente, y en ese caso, ¿cómo ustedes proceden? ¿Cómo procedemos? Si no es silente, dices tú. Si es una nueva mutación. Ya, mira, lo que pasa es que no les quise yo poner esa información, pero hay todo un trabajo colaborativo internacional que cuando uno trabaja con secuenciamiento genético, lo que hace cuando te aparece una mutación es revisarlo en una base de datos. Esa base de datos tiene muchas mutaciones que se han descubierto a través del mundo y te indica si esa mutación es confiable o no es confiable para detectar resistencia. Ya, en el fondo te dan esa información porque a través de todos los laboratorios de tuberculosis alimentamos esa base de datos y en el fondo ahí evaluamos si esa mutación es silente, no es silente, ha tenido otros casos con tuberculosis, se ha demostrado la resistencia, ha tenido clínica, etcétera. Hay una serie de análisis que te dan como un porcentaje, un score, y tú ahí evalúas si esa mutación que encontraste va a generar resistencia o conferir resistencia o no va a conferir resistencia. Pero ese es un trabajo que realizamos en general en los laboratorios de referencia. Ok, perfecto. Entonces sí digamos que hay una base de datos, claro, a donde pueden estar, sí, y después ya refrescar, me imagino. Pregunta Carla, ¿cuál es la base de datos? Uy, se me olvidó cuál es se las tendría que mandar por correo porque son varias, pero creo que RESET, TBC, hay unas que trabajan en conjunto con OMS, y en el fondo somos varios laboratorios. Si quieren, me preguntas, Estela, yo te la envío, pero ahora sí, a primera no me acuerdo cuál es. No te preocupes. Sí, y una última cosa. Sí. Una consulta ya particular, no tengo mucho conocimiento de cómo es la situación del TB en Chile. Ahorita es un problema, se ha incrementado el problema con la migración
No lo sé, ¿cómo están enfrentando ahora el tema de TB? Sí, la verdad que nosotros íbamos bajando mucho las tasas, llegamos a 10 por 100.000 habitantes, pero en el último tiempo hemos ido aumentando, estamos ya cerca de 15 por 100.000 habitantes. Sí, la migración nos ha generado un problema, nos ha aumentado lamentablemente y nos ha aumentado sobre todo la tuberculosis resistente. Ahí la mitad de nuestros casos son pacientes extranjeros. Sigue el programa funcionando, hay un programa a nivel nacional, un programa que trabaja con todos los servicios de salud del país. Es difícil porque es una enfermedad que obviamente no tiene tantos casos como son 3.000 casos al año, eso es lo que tenemos más o menos de tuberculosis, y alrededor de unos 100 casos resistentes, incluido la isoniazida, 50, 60 a lo mejor resistentes a rifampicina y MDR, por lo tanto es poco. Y eso genera una pelea constante en los programas de salud pública, de presupuesto, de personal dedicado a la enfermedad, y eso juega absolutamente en contra y nos ha generado un aumento de las tasas en los últimos años. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Fabiola. Realmente muy interesante, muy ilustrativa y muy detallada la presentación que nos has dado. Yo creo, chicos, que hemos aprendido bastante el día de hoy, sobre todo de resistencia, de los distintos métodos para evaluar esta resistencia. Y bueno, ahora aplicar todos los conocimientos en su carrera, chicos, ¿no? Ustedes que son futuros médicos, ya saben, tienen que tener en consideración sí, la parte que es importante que hagan el enlace. Así que bueno, muchas gracias, Fabiola. Esperamos tenerte en una próxima oportunidad. Y yo creo que los chicos también están muy agradecidos por la ponencia. Y bueno, esperamos tenerte en una próxima oportunidad. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, chicos, continuando con las ponencias, teníamos a Pablo por ahí, pero ya se nos escapó. Voy a decir que se conecte nuevamente. A ver. Pablito, ¿dónde estás? Aquí estoy. Ahí estás. Presente, Pablo. Ok, chicos, bueno, hoy día hemos tenido una charla muy interesante a cargo de Fabiola, y ahora tenemos con nosotros al doctor Pablo Sukayama Cisneros. Es investigador principal del Laboratorio de Genómica Microbiana del Departamento de Ciencias Celulares y Moleculares, la Facultad de Ciencias de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Él tiene un PhD en microbiología molecular de la Universidad de St. Louis en Estados Unidos y un máster en salud pública en países en desarrollo del London School of Hygiene and Tropical Medicine de Londres. Y me imagino que muchos de ustedes les debe parecer familiar porque últimamente el doctor Sukayama ha sido invitado en muchos canales